Ya estamos transmitiendo, vamos a ver si los hermanos virtuales se conectan con nosotros el día de hoy. Hoy ya llegó la notificación. Y hoy vamos a concluir el capítulo número 9 de este libro y el último capítulo. La próxima semana vamos a tener unas preguntas. No son muchas, quizá una o dos de cada capítulo para que repasen sus apuntes. Y las siguientes semanas el libro trae 2 anexos, como temas adicionales, como sí les llama anexos, y los vamos a ver las próximas 2 semanas. Entonces ese es el calendario para las siguientes semanas, ¿ok? Próxima semana preguntas y las siguientes 2 semanas 2 anexos muy interesantes. Uno de ellos se llama el coronavirus y la vaca roja, por ejemplo. Entonces suenan bastante interesantes, pero ya lo veremos en las próximas semanas. Por lo pronto, repasen sus apuntes, no muy profundo, no van a estar difíciles las preguntas, pero sí, si tienen apuntes, pues denle una repasada para la próxima semana. Bueno, ya está por aquí la hermana Carlita y la hermana Ketita. Y vamos a recordar, como cada semana, lo que aprendimos la semana pasada. Entonces, el capítulo se llama El coronavirus y... ¿quién se acuerda? Los tesoros de las tinieblas. Muy bien. La semana pasada estudiamos este tema y tomábamos el título de un pasaje que se encontraba en Isaías y decía que el Eterno iba a dar a casa de Jacob y a casa de Israel, que esto es pues el pueblo de Israel, los tesoros de las tinieblas, o tesoros escondidos, o tesoros secretos, según vimos varias traducciones, y pudimos unir este pasaje con lo que sucedió en el Éxodo. Lo explicamos a la luz de la salida de los israelitas de Egipto, ¿se acuerdan? Y dijimos que cuando ellos salen, estaba profetizado tanto a los patriarcas. Por ejemplo, vimos el pasaje donde donde el Eterno le dice a Abraham que el pueblo iba a salir como, hermanos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Con qué iban a salir de Egipto? Pues con muchos tesoros. Con una riqueza y con tesoros, y dijimos que además de los bienes materiales, pareciera que estaba hablando de un tesoro mucho más valioso, un tesoro espiritual. Y dijimos que entonces ese tesoro que obtuvo el pueblo de Israel en la salida de Egipto fue que, además de los bienes materiales, ¿qué fue ese tesoro? ¿Quién se No, otra cosa. No. Las personas. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ajá. Entonces, ese gran tesoro que sale de Egipto con ellos son las personas que se agregaron al pueblo de Israel. Y dijimos que mencionaban ahí los versos que salieron con una multitud que se unió a Israel, que se convirtieron en israelitas pues por convicción y decisión propia. Entonces ese era el tesoro al que nos referimos la semana pasada, no el oro ni la plata ni nada de eso, que también pues los israelitas salieron bastante cargados y lo hemos visto en las últimas parashot, que precisamente esto fue lo que ellos entregaron para construir pues el tabernáculo y con lo que presentaban sus ofrendas, con todo lo que habían sacado de Egipto. Pero más allá de ello, lo más importante eran las personas que salieron con ellos y que se adherieron al pueblo de Israel. Y para que esto pudiera suceder, pues claro, ellos tenían que seguir las instrucciones, las normas, las leyes que el Eterno iba a otorgar al pueblo. Entonces, esta es la riqueza, una del, pues,
uno de los tesoros más grandes que Israel obtuvo en aquel tiempo, y tratando de traer esa enseñanzas a nuestros días, decíamos que hoy también nos encontramos en una situación pues similar a lo que pasó en el Éxodo. Ahí también estaban bajo pues opresión, quien controlaba pues lo que sucedía ahí en Egipto, que está representando al mundo, pues era el reino de las tinieblas, podríamos decirlo así. Dijimos también que las tinieblas siempre son sinónimo de prueba, de tribulación, pero pese a todo lo que está sucediendo hoy en día, podemos obtener también un tesoro o una riqueza como lo hicieron los israelitas. Y esto va a ser pues las personas que puedan añadirse al pueblo de Israel en estos días y en las situaciones que estamos atravesando. Como ustedes saben, el libro se basa en todo lo que sucedió a raíz de la pandemia y está sucediendo, advirtiéndonos que esto pues solamente es una muestra de lo que está por venir y que el regreso de Mashiach está cercano. Entonces, que las cosas pues van a continuar poniéndose difíciles. Estos son pues precisamente las tinieblas que tenemos que atravesar, pero de toda situación difícil podemos obtener un tesoro, y estos van a ser las personas que puedan añadirse. Entonces, la semana pasada terminamos diciendo o recalcando la importancia de compartir con otras personas, porque decíamos que cuando nosotros negamos a las personas pues el compartirles esta enseñanza, decía el rabino, es como si les estuviéramos negando la posibilidad de alcanzar su plenitud, que los gentiles puedan alcanzar su plenitud a través de lo que nosotros podamos compartirles. Entendiendo como gentiles pues a los que aún están fuera de pacto. O también pues a las ovejas perdidas que aún no han descubierto su identidad israelita. Entonces decíamos que si ellos son un tesoro tan valioso, cuando nosotros no compartimos este mensaje, pues pudiese ser que ellos sean como una ofrenda que en lugar de utilizarse para la construcción del Mishkan, se utilice para la construcción de un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos son un tesoro, son valiosos, pero si no tienen la dirección correcta, pues puede ser que vayan a estar dedicando sus recursos, su esfuerzo, su tiempo a un propósito que tal vez pues no va a traer resultados, porque pues no es el propósito correcto, o siguen compartiendo, aunque con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, un mensaje que está contrario a lo que nos revelan las escrituras, y siguiendo o imitando a un Mesías cuyo comportamiento pues es distinto a lo que las escrituras nos presentan. Entonces, por todas esas razones, el capítulo nos enfatizaba la importancia de compartir lo que hemos aprendido, y que el Padre nos permita guiar a otros de nuestros hermanos que aún no han conocido esto que ahora nosotros sabemos y que seguimos en proceso, porque todavía nos queda mucho por aprender. Solo sabemos quizá un poquito más que antes, pero sí hemos encontrado ya nuestra identidad, y que podamos compartirlo con nuestros hermanos pues puede guiarlos y hacer que ellos puedan encaminar sus esfuerzos, su trabajo, su dedicación pues al reino, al proyecto del reino, al proyecto de la restauración de Israel, y que nosotros podamos trabajar por ello y ellos también puedan hacerlo, pues seguramente va a traer verdaderos resultados, porque estaremos haciendo pues lo que el Eterno realmente nos mandó, con un mensaje correcto. Entonces eso es lo que aprendimos la semana pasada. El tesoro eran las personas, y el mensaje pues sigue siendo el mismo hoy en día, que tenemos que esforzarnos para que cuando salgamos
en este segundo éxodo y nos dirijamos a entrar en la tierra prometida, muchos de nuestros hermanos se unan a este pueblo de Israel con nosotros. Entonces, hoy vamos a continuar. El capítulo finaliza hablando acerca de unos textos que nos recuerdan que esto se trata pues de una restauración completa de Israel, en donde hay ambas casas y donde ambas tendrían desde ahora mismo tener que estar haciendo pues la tarea que les corresponde. Entonces ya durante todos los capítulos hemos hablado de cuál es la tarea que tiene cada una de las casas. Nosotros como Israel entre las naciones, pues el poder restaurar la imagen de nuestro Mashiach, porque somos nosotros los que tienen al Mashiach, pero quizá no estamos presentando su verdadera identidad. Entonces la tarea de casa de Efraín es restaurar a Mashiach y presentarlo desde la Torá, y la tarea de casa de Judá pues es enseñar Torá, guiar a quienes todavía estamos dispersos entre las naciones, y cuando ambas casas estén cumpliendo con su tarea, con su propósito, pues esto trae como resultado unidad, y sabemos que esta unificación tendrá lugar pues hasta que Mashiach regrese y finalice esta tarea, pero desde ahora mismo pues nosotros tenemos la responsabilidad de estar trabajando por ese propósito. Y les decía, este capítulo termina recordándonos versículos, pasajes de la Escritura en donde se nos habla de la restauración de ambas casas y cómo el Eterno va en los últimos días a reunir a casa de Efraín y a casa de Judá en un solo pueblo. Y yo les pedí, no sé si alguien haya traído versículos que nos hablaran acerca de esto, pasajes. Si alguien tiene alguno y lo quiere compartir, o no sé si nadie trajo nada, los hermanos que quieran participar, alguien que tenga un versículo por ahí. ¿Sí? Ah. ¿Qué dice, hermano? Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos al Eterno, con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Muy bien. Entonces ahí se mencionan a ambas casas, casa de Efraín y casa de Judá, y cómo el Eterno los va a reunir. Muy bien. ¿Algún otro que tenga o alguien más? ¿Nadie? ¿Así, hermana? Ezequiel 36, 24 al 28. ¿Nos ayuda a leerlo, por favor? Y ciertamente los sacaré a ustedes de las naciones y los juntaré de todas las tierras y los traeré sobre sus suelos. Y ciertamente rociaré sobre ustedes agua limpia, y llegarán a estar limpios de todas sus impurezas, y de todos sus ídolos estercolizos los limpiaré. Y ciertamente les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y ciertamente quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Y mi espíritu pondré dentro de ustedes, y ciertamente actuaré de modo que mi disposición reglamentaria sangre y mis decisiones judiciales guarden y realmente ejecuten. Y ciertamente morarán en la tierra que di a sus antepasados, y tienen que llegar a ser mi pueblo, y yo mismo llegaré a ser su Elohim. Muy bien. Entonces, esa es una promesa ¿para quién, hermana? Ahí en lo que nos acaba de leer, ¿a quién está dirigida esa? Una promesa para la gente esparcida de la nación. Muy bien. Una promesa que ¿qué les promete el Eterno? Les promete una nueva tierra, les promete
quitar toda clase de pecados que tienen, darles un corazón para que vuelvan a andar en los caminos del Padre Eterno. Ok, muy bien. Entonces ahí el Eterno pues va a restaurar a casa de Efraín. Entonces lo más importante de esto es que recordemos que en este proceso participamos ambas casas, ¿verdad? Que no se nos olvide que habemos personas que aún estamos dispersos en las naciones y también hay personas que pertenecen a Israel dentro del pueblo judío, y esto se va a armonizar de todas estas personas, pues se va a hacer un solo pueblo. Este es el plan del Eterno y Él lo revela en todos los profetas. Aquí, bueno, por aquí ya leyeron Jeremías, Ezequiel, pero ambos participamos en este proceso que está reservado para los últimos días, según las frases que han leído por aquí, que dice en aquel tiempo o en aquellos días. Esta frase es una referencia a los días previos a la venida de Mashiach. En aquel tiempo, en aquellos días, y el Eterno pues dejó escrito en las Sagradas Escrituras todas estas promesas de restauración de ambas casas. No sé si tengan algún otro verso. Hermana Leida, ¿tenía más? Sí, ¿Sí? tengo Juan 16. A ver. Yeshua dijo: tengo otras ovejas, casa de Israel, que no son de esta región, casa de Israel. A estas debo traer también, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Muy bien, entonces de ambas ovejas, de ambos rebaños se va a hacer un solo rebaño con un solo pastor. Entonces esto otra vez se trata de unidad, de unificación, y lo estamos recordando porque siempre lo decimos, ¿verdad? Bueno, los que tenemos un poquito más de tiempo, quizás sí podemos explicar que de ambas casas se va a hacer uno, todo eso está muy bien, pero en lo que debemos meditar principalmente es en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por contribuir a ese propósito de unificación, de reunificación, de unidad entre ambas casas. Como hemos dicho en otros capítulos, Casa de Judá está, y ya está sucediendo, porque cada vez son más de Casa de Judá que son más abiertos a enseñar Torah. Dicen, pues vamos a enseñar Torah en estas páginas, en estos canales de, no sé, de YouTube, por ejemplo, como ya no son tan cerrados en que no, solamente si vives en Israel, sino que comparten más Torah, enseñanza para todas las naciones. Y en el caso de las naciones que tenemos la responsabilidad de restaurar la imagen de Yeshua, pues también somos ya muchos más los que estamos siguiendo al Mashiach de Israel, tratando también de entender, nos esforzamos por entender las escrituras desde la perspectiva hebrea para poder desprendernos de las creencias, doctrinas que teníamos anteriormente y que estaban equivocadas, que no tenían un fundamento en las escrituras, que eran propiamente doctrinas de hombres. Hemos ido eliminando todo eso. Bueno, estamos en ese proceso, no que lo hayamos hecho ya completamente, pero entonces está ahí el esfuerzo de ambas casas y podemos verlo. Esto es una realidad, pero como siempre decimos, siempre hay mucho más que podemos hacer, y siempre hay muchas maneras en las que podemos seguir compartiendo este mensaje, que es un mensaje de unidad. El que nosotros compartamos al verdadero Mashiach, eso atrae a Casa de Judá, porque empiezan a verlo de una manera distinta a como lo habíamos venido presentando como un Mesías griego, romano, y ellos pueden conocer a Mashiach.
Y por el contrario, cuando ellos comparten la Torá y las enseñanzas de una manera más sencilla y ponen al alcance de nosotros recursos donde explican la Torá desde su lengua original y todas estas cosas que nosotros no entendemos y no conocemos, pues eso también nos permite entender mejor las escrituras y como resultado también trae unidad. Entonces, este es el propósito que tenemos y debemos de esforzarnos en poder cumplirlo, en poder cumplir estas tareas y poder contribuir desde ya a la reunificación de ambas casas. No dejarlo como que, bueno, sí, pues es que ya cuando Yeshua regrese, pues todo como mágicamente va a suceder. No se trata de eso, sino que desde ahora mismo el Eterno nos ha llamado y nos ha estado instruyendo y nos ha estado revelando todas estas cosas para que las compartamos con otros y otros puedan, como les decía en un principio, así como toda esa multitud que se unió a Israel, así muchas personas hoy día puedan unirse al pueblo de Israel. Entonces, no sé si tengan otro versículo antes de pasar con uno que yo tengo por aquí. ¿Sí? A ver, hermano. Dice, y les daré entendimiento para que me reconozcan, Uh-huh. pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim cuando se vuelvan a mí de todo corazón. Muy bien. El entendimiento. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otro? Yo, Ajá. este es de Deuteronomio 30 Uh-huh. y dice, cuando te sucedan todas estas cosas, dice, y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Yahweh tu Dios te hubiese arrojado, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh tu Dios te hubiera esparcido. Muy bien. Entonces ahí está la promesa también. Bueno, principalmente ese es para casa de Efraín, esparcidos en todas las naciones. Pero el Señor nos promete reunirnos, unirnos. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿No? ¿Otro? ¿Ya nadie? Bueno, vamos a buscar Jeremías 31 para terminar con este pasaje que se encuentra ahí y que también pues nos recuerda las promesas que el Eterno tiene para su pueblo. Verso número 1, Jeremías 31:1 dice, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere, hermanos? ¿Cuál creen? Ok, en los días previos al regreso de Mashiach, siempre estas frases de en aquel tiempo o en aquellos días hace una referencia a tiempos proféticos, a los últimos días. Dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces, Él es el Dios de Israel, de todas las familias de Israel. Solamente el Eterno tiene, ¿cuántos pueblos? Uno. Ese pueblo tiene por nombre Israel, como lo vemos ahí en el verso número 1, y está conformado por muchas familias. Dice, así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló favor en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor perpetuo te he amado, por tanto te prolongué mi rahamim, misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Betulá de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas.
Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. ¿Y dónde va a ser la unificación de ambas casas? ¿Cuál será la tierra que el Eterno ha designado, hermanos? Jerusalén, la tierra de por allá de Medio Oriente, allá donde se encuentra Jerusalén, la tierra que el Eterno prometió en un inicio a los patriarcas, que le llamamos la tierra prometida. Esa tierra es la que el Eterno ha designado. Por eso dice que en aquellos días iremos a plantar viñas a los montes de Samaria, porque está hablando precisamente de esa región de tierra. No va a ser aquí en México ni en países que nos rodean por aquí, no va a ser incluso en el continente americano, sino que el Eterno así lo ha decidido desde un inicio. Él designó cuál sería la tierra prometida en donde habrían de habitar su pueblo. Entonces esto no lo decidimos nosotros, el Eterno ya lo decidió muchos años atrás y esa promesa va a ser cumplida. Dice el verso 6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con gozo y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír alabanza y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Entonces, ¿dónde se encuentra casa de Efraín ahora mismo, hermanos? Según el verso número 8. En la tierra del norte o en todos los confines de la tierra. Nos encontramos esparcidos en todos los confines de la tierra, así estaba profetizado. La dispersión pues sucedió porque así estaba profetizada, pero el Eterno nos dice que no nos vamos a quedar acá esparcidos por México ni en cualquier lugar en el que nos podamos encontrar en el momento del regreso de Mashiach. Esto es para todos, sin importar en dónde estemos. Si nosotros formamos parte del pueblo de Israel, pues Él nos va a reunir. Sin importar nuestra locación geográfica, esto nos alcanza hasta acá, hasta donde nosotros estamos. Quizá algunos a veces se preguntan, pues, ¿qué tiene que ver? O al principio, cuando recién iniciamos en el estudio de raíces hebreas y nos regíamos más bien pues por una religión o una denominación y decíamos, pues yo qué tengo que ver con Israel, si Israel está bien lejos o cosas así, ¿no? Yo acá en México yo ni hablo hebreo, ni entiendo hebreo, ni sé nada de eso, pero luego el Eterno nos fue mostrando que nosotros somos Israel. Gracias a los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nosotros podemos entrar y ser injertados en ese pueblo, porque si nos quedamos fuera de Israel, entonces nos quedamos pues fuera de las promesas, fuera de pacto, fuera de el Mesías de Israel y el Dios de Israel. Entonces necesitamos ser injertados en este pueblo, y sin importar que nos encontremos al norte, como dice aquí, o en cualquier rincón del mundo, el Eterno nos va a reunir y hacer de todos nosotros un solo pueblo. Así como en la salida de Egipto, estas personas pues no eran solamente egipcias, sino que allí había personas de toda nacionalidad, esclavos, yo creo que ¿sí? De muchos lugares, y todas pudieron venir a formar parte de Israel, siempre y cuando, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo venían a formar parte de Israel? Todas estas personas que no lo eran de nacionalidad. Declarar fe en el Dios de Israel. Que tuvieran fe en el Dios de Israel y una fe
práctica, ¿verdad? Una fe obediente. El Eterno dice, todas esas personas que salieron pueden formar parte del pueblo, simplemente pues van a tener que seguir las instrucciones, van a tener que seguir de igual forma los mandamientos. No va a haber diferencia entre un israelita de nacionalidad o de sangre y un extranjero, mientras el extranjero cumpla con todos los mitzvot. Entonces, así es como nosotros también venimos a formar parte del pueblo de Israel. Y dice el Eterno, verso 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el apacentador a su rebaño. Entonces, ¿quién permitió la dispersión, hermanos? ¿Quién esparció a Israel? El Eterno. Y es Él mismo el que dice que, así como los esparció, también los reunirá y los guardará. Entonces tenemos la seguridad que el Eterno ya lo ha prometido y lo ha declarado aquí en su palabra, que eso va a suceder. Dice el verso 11, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su nefesh será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Betulá se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y la nefesh de los Kohanim satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Yahweh. Y esto de el lloro de Israel se repite en muchos otros capítulos. Incluso en Apocalipsis se habla de una gran multitud que aparece ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, y luego dice que el Eterno enjuagará sus lágrimas. Entonces, en medio de lo que está sucediendo ahí, el Eterno está consolando a una multitud que aparece por ahí, y se refiere precisamente a casa de Efraín, y que a pesar de todo el sufrimiento que han tenido que pasar, y todas las pruebas y las calamidades, el Eterno promete a su pueblo que cuando sean reunidos, el lloro se va a convertir en gozo, y Él los va a consolar, y el dolor en alegría. Esas son las promesas que están reservadas para nosotros si formamos parte de Israel en el regreso de Mashiach. Verso 15 dice, así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Rachel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de Aretz del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Ayer hablábamos acerca del llanto de Raquel. Aquí aparece el llanto de Raquel, que se refiere pues a la dispersión de casa de Efraín, pero también hay una palabra de consuelo porque dice que hay esperanza y que volverán a su tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y dice el Eterno, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Y aquí pues se enfatiza nuevamente que el Eterno ama a Efraín como a un hijo precioso, como un niño en quien se deleita.
y que a pesar de ser dispersos por su misericordia, el Eterno se acuerda de Efraín. Dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Entonces aquí hay un llamado para que Israel regrese, para que vuelve a todo lo que está mencionado aquí, vuelve a estas tus ciudades, vuelve por el camino por el que te fuiste. Entonces está un llamado a regresar, a que volvamos, a que regresemos por el mismo camino en el que nos fuimos, que volvamos. Entonces, pues esto es lo que está sucediendo, este movimiento en el que estamos tratando de regresar a casa, a nuestras raíces. Está representado aquí en este verso número 21 con este llamado que el Eterno nos hace a todos los que formamos parte de Casa de Israel, de que volvamos. Y es este llamado el que nosotros tenemos que compartir con nuestros hermanos que aún se encuentran entre las naciones, a que regresen, a que vuelvan. Este es el mensaje que tenemos que compartir, que el Eterno nos está llamando a regresar de vuelta a casa. Y este es el mensaje para los últimos días, un mensaje de arrepentimiento, como vemos aquí, de hacer teshuvá y regresar a casa. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Yahweh creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Yahweh Sebaot, Elohei de Israel. Aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Yahweh te bendiga, oh morada de justicia, oh monte Kadosh apartado. Y habitará ahí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a todo nefesh entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí, vienen días, otra vez refiriéndose a los últimos días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, verso 27, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. Entonces vemos ahí todo lo que le sucedió tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Porque tanto los dispersos en las naciones como casa de Judá, que ya hace pues algunos años regresó, pero también tuvieron que atravesar por mucha opresión, por imperios que también los exiliaron. Y dice el Eterno que fue Él quien permitió que y aparecen estos verbos aquí: arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. Y así como el Eterno permitió que sucedieran estas cosas, dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y dice el verso 31, he aquí que vienen días, se repite otra vez la misma frase, dice Yahweh, en los cuales haré, ¿qué hermanos? Verso 31, un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, ¿quiénes entran? ¿Con quiénes es ese pacto? Casa de Israel y casa de Judá. Entonces ambas casas son necesarias e indispensables para la restauración de Israel. No se puede lograr la reunificación sin una o sin la otra. Por eso el propósito que hoy en día tenemos es trabajar en pro de esta reunificación, con todo lo que ya hemos mencionado en los capítulos anteriores. Pero ambas casas son necesarias. El pacto para los últimos días, la renovación de este pacto
es con Israel y con Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ambas casas convirtiéndose en un solo pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, los decretos de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh Sebaot es su nombre. Entonces ahí vemos cómo el pacto pues es para ambas casas, cómo ambas casas son necesarias para que pues Mashiach regrese y que no queramos dejar fuera a ninguna de las casas. No podemos decir, y ese ha sido pues el error, que cada quien ha ido como por su propio camino, ¿verdad? Y no hemos encontrado esa unidad entre ambas casas y vamos con propósitos distintos. Pero el Eterno nos dice que en estos días que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo, tenemos que aprovecharlo para, pues como una herramienta para poder contribuir a este propósito de unidad, que en medio de estas circunstancias difíciles como lo ha sido la pandemia y todo lo que está por suceder, pues que eso no nos desanime, sino que por el contrario nos motive, nos recuerde que el tiempo pues cada vez es más poquito, que ya no hay mucho tiempo y que por lo mismo no se trata de que, bueno, es que ya queda poquito tiempo, ya solamente me voy a ocupar de mí, sino todo lo contrario. Cuando ya te queda, yo creo que poquito tiempo, lo que quieres es aprovecharlo lo mejor posible. Entonces, no hay que quedarnos callados, sino el tiempo que aún tengamos, pues poder aprovechar todo lo que el Eterno nos ha dado, los dones, los talentos, las herramientas, su palabra, y todo lo que Él nos ha revelado hay que aprovecharlos de la mejor forma posible en el tiempo que aún nos queda, compartiendo el mensaje. Lo primero que tenemos que hacer es pues asegurarnos que nosotros ya hayamos regresado, que estemos siguiendo ese llamado de regresar a casa. Yo creo que pues de aquí nosotros ya lo hemos hecho o estamos en ese proceso de regresar, y pues como ya lo hemos hecho, debemos de esforzarnos para que también otros puedan escuchar este mensaje y regresar juntamente con nosotros y pues encaminarse, ¿verdad?, en ese proceso, en el tiempo que aún nos quede, para todo lo que el Eterno nos quiera seguir enseñando y nos quiera seguir mostrando, pero no quedarnos solamente con la parte en la que nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, no concentrarnos, aunque es muy importante, pero no quedarnos solamente con la parte de estudio y dejando a un lado la parte práctica. Entonces, pues, como un anuncio que sale aquí a colación, la próxima clase que tengamos, una vez que terminemos lo que ya les comenté, próxima semana son preguntas y las otras 2 semanas unos anexos que están aquí en el libro. Váyanse preparando, vayan orando, vayan pensando, porque vamos a tener una clase que el propósito de esta clase es que a nosotros aprendamos, que repasemos algunas cosas,
pero el propósito principal es que podamos compartir estos temas que vamos a estar viendo con otras personas. Entonces ya nos vamos a enfocar un poco más en la parte práctica, que ya hemos aprendido yo creo que bastantito y quizá nos lo estamos compartiendo. Entonces, para que ustedes ya se vayan preparando y estén orando por esto, para que el Eterno nos guíe a hacerlo de la mejor forma, que vaya poniendo en nuestra mente personas con las que quizá podamos compartir. Pues por ahí el pastor nos va a estar asesorando de cómo vamos a llevar a cabo esta clase. Ya por ahí me entregó el material que voy a tener que empezar a estudiar. Va a ser como presentarlo de una forma muy sencilla, pero para que todos podamos animarnos a compartir lo poco o mucho que hemos aprendido, pero que podamos hacerlo de una forma muy sencilla y muy práctica. Entonces, esa es la próxima clase que vamos a tener. Se me olvidó el nombre del libro. ¿Cómo se llama? ¿La fe original? Pues son fundamentos. Son fundamentos, pero sí es basado en la fe de los apóstoles. Es algo así como la fe de los apóstoles. Entonces, pero el propósito principal es compartir estas clases que vamos a ver con otras personas. Aprovechar ese tiempo, compartir el mensaje con hermanos pues, que son creyentes o no creyentes, que pertenecen a alguna otra religión o no, pero que pueden ser ovejas de la casa de Israel, que están ahí por ahí dispersas. Entonces, que el Eterno nos guíe a poner lo que aprendimos en todos estos capítulos en práctica, que nos ayude a no estar pasivos, no estar esperando que las cosas sucedan, sino pues poder contribuir a estos planes y proyectos que el Eterno tiene y por los cuales nos ha llamado para ser siervos, para ser socios en este plan del reino. Entonces eso es lo que vamos a ver próximamente. Y bueno, pues con estos versos de Jeremías 31 es como culmina el capítulo número 9, el último capítulo de este libro, que pues hemos aprendido muchas cosas, pero a pesar de que en algunas cosas, en algunos pasajes era como un poquito complicado o que quizá estaban muy profundos o veíamos, bueno, al menos yo como figuras o simbolismos que no antes se me hubieran pasado por la mente, que estaban enseñando la forma en la que el rabino interpretaba el libro. Y a pesar de que en unas partes era muy profundo, en otras partes el mensaje es muy claro y muy sencillo. A lo mejor de una forma más profunda, pero siempre regresaba al mismo punto de la importancia de compartir el mensaje, de estudiar y enseñar Torah y de restaurar la imagen de Yeshua. Yo creo que cada capítulo nos recordaba desde un pasaje o desde un pasaje diferente, distinto, pero siempre nos llevaba al mismo punto. Entonces, por eso pues tenemos que llevar ahora esta tarea a la práctica para no quedarnos solamente con el conocimiento. Y bueno, pues ahí que el Eterno nos vaya guiando, estén orando por esto, por pensar en cómo vamos a poner en práctica nuestros dones, talentos, habilidades, tiempo, recursos, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a sacar el mayor provecho. Entonces, oren mucho por este propósito y por lo que viene para nosotros en esta nueva clase como comunidad, lo que el Eterno está haciendo y lo que el Eterno pues va a hacer en esta comunidad y con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la tarea, eso es lo que se van a llevar, estar orando por este proyecto, pues por esta clase, pero lo que vaya a salir de esta clase, lo que el Eterno nos vaya guiando
esa va a ser su tarea. Y bueno, pues con esto concluimos este capítulo. A los hermanos que estuvieron por acá acompañándonos, la hermana Hortensia, Ketita, Poli, Dante, y son todos los que veo, hermana Mari Félix, Claudita, Carlita. Que el Eterno les bendiga, les extrañamos el día de hoy a los que están aquí en Reynosa, pero esperamos poder verles la próxima semana. Que el Eterno les bendiga y en unos momentos más nos vemos en la clase de Efesios. Shalom. Shalom.